Bien, buen día a todos. Buen día a todos nuevamente. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Bien, vamos a terminar hoy día las enfermedades restrictivas pulmonares. Nos falta un par de temas para esto y de ahí damos examen, ¿ok? Así que vayan estudiando y vayan poniéndose al día. Dentro de las enfermedades restrictivas ya hemos visto, les hago recuerdo, algunas muy importantes. Algunas muy importantes. Si se cuelga, por favor, me avisan. Hemos visto algunas muy importantes, como ser, por ejemplo, bueno, hemos definido así, ¿no? Que hay alteraciones del parénquima pulmonar y entre ellas están las atelectasias, las neumonías, la tuberculosis que hemos visto el otro día muy bien, sus compañeros han expuesto muy bien, las fibrosis pulmonares. También están alteraciones de orden pleural que producen enfermedades restrictivas como el neumotórax, los derrames pleurales, las deformidades del tórax, del tórax en general, y el trauma torácico también es importante como la cifoescoliosis, el trauma torácico como el tórax inestable. Las alteraciones neuromusculares son importantes porque ustedes saben que en las alteraciones neuromusculares pues se afectan la parte muscular de nuestro organismo. Entre ellas está el Guillain-Barré y hay unas distrofias musculares, por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, el famoso ELA, muy importante. Y las depresiones del centro respiratorio que están en el bulbo raquídeo, bien sea por TEC, bien sea por narcóticos, por anestesia, por barbitúricos, etc., ¿no? Entonces hemos ido viendo todas estas enfermedades y ahora nos vamos a detener en el trauma torácico, ¿ya? El trauma torácico puede ser por hemorragias, hipovolemia, en fin, puede ser por contusión pulmonar, fíjense ustedes. Este trauma va a producir alteraciones en la presión intratorácica, mejor dicho, en la presión intrapleural, ¿no? El trauma torácico va a producir hematomas, va a producir colapso alveolar. Eso es lo que se produce, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿no? Esos accidentes de tránsito donde no tenemos el cinturón de seguridad y nos vamos a estrellar contra la parte delantera del vehículo, del bus, en fin, cuando estamos en movimiento, contra el volante si estamos manejando. Por eso es que es importante el cinturón de seguridad, porque estos traumas torácicos van a producir alteraciones en la presión intrapleural, intratorácica, van a producir hematomas, colapso alveolar. Entonces va a haber una alteración restrictiva pulmonar. Esto va a producir una hipoxemia, ¿sí? Una hipoxemia importante, es decir, disminución de la presión de oxígeno en la sangre, y una hipercamia, un aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿no? Esto va a producir una hipoventilación y por ende la consecuencia principal que es una restricción total de esta naturaleza, ¿no? En el trauma torácico es muy importante el tórax inestable, ¿sí? La contusión pulmonar, el trauma abierto, porque el trauma no solamente puede ser cerrado, sino también puede ser abierto, ¿no? Puede haber incluso en estos traumas torácicos una contusión miocárdica, que incluso puede producir un paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, miren, a consecuencia de este trauma torácico, que puede ser de varias formas, se va a producir una inestabilidad hemodinámica muy importante. En realidad, cardiocirculatoria y respiratoria importantísima,
¿ya? Como ustedes ven, hay inestabilidad hemodinámica, una neumopatía restrictiva aguda. ¿A qué me refiero con el tórax inestable? Esto, por ejemplo, ¿no? Imagínense que a causa de un accidente de tránsito, una caída, por ejemplo, la gente mayor cuando se cae las gradas y se rueda varias gradas, pueden pasar estos traumas, ¿no? Golpes importantes también pueden producir, ¿no? Entonces, miren, imagínense que hay una fractura de tórax, es fractura costal, en fin, miren cómo puede alterar en la inspiración el pulmón. Entonces aquí va a haber un colapso de alvéolos, en fin. Y en la expiración, miren ustedes también cómo va a distenderse tanto el pulmón, y entonces eso va a afectar en el corazón de forma muy importante, cardiocirculatoria. La evaluación clínica en un trauma torácico es importante porque primero hay que hacer la debida información sobre el mecanismo de la lesión, ¿no es cierto? Eso es muy importante, el mecanismo de la lesión. Ha sido contusión, golpes, ha sido accidente de tránsito, ha sido una caída de varias gradas, varios pisos, en fin, hay que ver. Y hay que hacer una exploración inicial, una exploración clínica inicial. Ustedes ya saben, el ABCDE del ATLS, ¿no? Ustedes saben que el ABCDE viene de unas iniciales que vienen en el inglés. El A, por ejemplo, se refiere a vía aérea, airway en el inglés. Sí, entonces primero hay que chequear si la vía aérea está expedita. El B es el breathing, es la respiración. Hay que chequear si el paciente está respirando adecuadamente o si tiene algún problema al respirar. El C es la cardiocirculación. Hay que chequear si el paciente tiene buen pulso, tiene buena presión, etc. El D es el déficit neurológico, que se hace a través de una escala que se llama el Glasgow. Y el E es la exposición del paciente. Estos pacientes tienen que estar en una posición adecuada y, si es posible, quitarles las ropas correspondientes para hacer una exploración clínica inicial. Así se hace el ABCDE del ATLS cuando se hace una evaluación de este tipo de traumas, ¿no? Entonces, en la exploración hay que descartar si hay lesiones torácicas inmediatamente, ¿no? Y una vez que diagnostiquemos una lesión torácica, pues inmediatamente proceder al tratamiento, ¿no? Generalmente estos traumas son de tratamiento inmediato, ¿ya? Entonces, miren ustedes lo que pasa, el patrón respiratorio que se debe evaluar. Primero, la simetría torácica, ¿no? Es decir, el paciente no va a respirar adecuadamente. No va a respirar adecuadamente. Eso se puede apreciar con la inspección, ¿no es cierto? A la palpación va a ver, ustedes saben cómo se hace ya, o están aprendiendo en semiología cómo se hace, ¿no? Primero es la inspección, después es la palpación, después es la percusión y después es la auscultación. Eso lo están aprendiendo en semiología. Entonces hay que hacer esa semiología torácica para ver si no hay algún problema de orden respiratorio, ¿no? Y como les digo, el estado hemodinámico es muy importante, ¿no? Determinar cómo está el pulso, cómo está la presión arterial, determinar en este estado cómo está la conciencia, ¿no? Porque si hay un shock hemorrágico, si hay una lesión con pérdida de sangre, obviamente que además va a alterarse la parte cerebral, ¿no es así? Por eso es que en la evaluación de este tipo de accidentes
se hace el A, B, C, D, E. No se olviden, es muy importante. Para los que no saben, el A es vía aérea. Viene de una palabra en el inglés que se llama airway. Hay que explorar la vía aérea. Si el paciente no tiene alguna obstrucción en la vía aérea, ¿no? El B es el breathing, es la respiración. Hay que chequear si el paciente está respirando adecuadamente. El C es la cardiocirculación. Hay que chequear pulso, presión, etc. El D es el déficit neurológico, que se lo hace a través de la escala de Glasgow. Y el E es la exposición del paciente. Exposure viene del inglés, ya la exposición. Hay que hacer la exposición. Ojo, cuando tú haces el ABCDE de una evaluación por trauma, tienes que acordarte de que el paciente tiene que estar con la columna cervical bien estabilizada, ¿no? Hay que colocar un collarete si es que el paciente aún no lo tiene. Hay que cuidar que no haya una lesión cervical, ¿no? Entonces, las lesiones esta evaluación te va a servir para descartar algunas lesiones torácicas importantes que puede haber. La obstrucción de la vía aérea superior es importante, ¿no? Imagínate que el paciente tenga una prótesis dentaria o que haya tenido algún otro objeto que le esté obstruyendo, o la misma lengua que esté obstruyendo la vía aérea, ¿no? Por eso es que cuando se hace la evaluación hay que hiperextender el cuello con mucha calma para ver si no hay una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Hay que ver si el paciente está con un neumotórax a tensión. Si hay un neumotórax a tensión, pues uno de los pulmones está casi colapsado y el otro está pues trabajando por doble carga, ¿no? El neumotórax abierto es mucho más fácil de descubrirlo. El neumotórax abierto es cuando hay además una lesión. Puede ser además en el accidente, puede ser además de un accidente, puede ser lesión de arma blanca, lesión de arma de fuego, en fin, algún objeto punzocortante, en fin, ¿no? Y finalmente el hemotórax masivo y el tórax inestable, bueno, el hemotórax masivo es cuando hay un neumo y hemotórax en los pulmones, ¿no? El tórax inestable es cuando el paciente presenta un tórax, solamente está trabajando un pulmón y el otro pulmón está a media máquina o casi sin trabajar, ¿no? Se llama tórax inestable. El taponamiento pericárdico es muy importante también en estos traumas porque puede lesionarse el pericardio, puede producir una hemorragia en el pericardio y este pericardio, esta hemorragia que se produce entre las hojas del pericardio, que a veces este hematoma pericárdico, que a veces es tan grande y tan importante, puede hacer un taponamiento del corazón. No se olviden que el pericardio no solamente envuelve al corazón, sino también envuelve a la raíz de los grandes vasos que entran y salen del corazón. Entonces, el taponamiento pericárdico es una lesión también muy importante en estos traumas torácicos, ¿ya? ¿Cuál es la... Déjenme ver dónde estoy. Entonces, miren ustedes que el examen físico en un paciente es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la orientación terapéutica en un trauma torácico? Primero, permeabilizar la vía aérea, ¿no es cierto? Eso es importante. Mantener la respiración previo descarte, ¿no? Es decir, si el paciente puede respirar solamente dándole oxígeno, amén, no hay problema. O bambucearle, en fin. Pero por ahí el paciente va a necesitar que lo intubes. Entonces ya es otra cosa. Hay que mantener la respiración. Eso es muy importante. Mantener la hemodinamia del paciente, ¿no? Generalmente estos pacientes son los pacientes que están tirados en la carretera, que han sufrido accidentes graves, y entonces cuando estás en la ambulancia
en la ambulancia atendiéndolos a estos pacientes, pues tienes que hacer esta orientación terapéutica, es una orientación de emergencia. O si estás en la emergencia de la clínica, del hospital, tienes que actuar de esta manera, ¿no? Primero, aperturar y permeabilizar la vía aérea, mantener la respiración, la ventilación y la oxigenación. Si el paciente está conforme con oxígeno simple, con oxígeno, con mascarilla, con bigotera, no hay problema. Pero si el paciente necesita intubarse, hay que intubar. Mantener la hemodinamia del paciente es muy importante, ¿no? Estos pacientes requieren que se les coloque vías, a veces 2 vías, si es posible, con bránulas gruesas en ambos brazos para poder administrarles los líquidos necesarios para mantener la hemodinamia del paciente, ¿no? Y si descubrimos que hay un tórax, una lesión torácica, pues hay que hacer una toracotomía, ¿no? El derrame pleural. El derrame pleural es un derrame que se produce entre la hoja parietal y la hoja visceral. Entre la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura, ¿no? Hay un derrame pleural. El derrame pleural puede ser, en el caso de un trauma, puede ser sanguinolento, ¿sí? Sobre todo, ¿no? En el caso de alguna enfermedad aguda, bacteriana, en fin, infecciosa, quiero decir, podrá ser un derrame de pus, en fin, de sangre, de líquido serohemático, en fin. Entonces, de tal manera que si hay un derrame pleural, va a disminuir la presión oncótica, va a aumentar la presión hidrostática, va a aumentar la permeabilidad pleural y eso va a aumentar el derrame, ¿ya? La presión intrapleural va a aumentar también, el drenaje linfático va a disminuir y se va a producir un dolor, ¿no? Entonces, miren, en primer lugar, hay muchas repercusiones y además causas que pueden producir el derrame pleural. Aumenta la presión oncótica en la sangre o la presión hidrostática, puede producirse derrame pleural. Aumenta la permeabilidad pleural, puede producirse un derrame pleural. Aumenta la presión intrapleural negativa, puede producir un derrame pleural, ¿ya? Entonces hay varios mecanismos que pueden ser producidos, que pueden producir un derrame pleural y a la vez estos mismos mecanismos pueden producirse por un derrame pleural, ¿ok? Entonces, bien, ahí ustedes tienen el derrame pleural masivo. Es una neumonía restrictiva. Miren, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total están totalmente disminuidas, bien disminuidas. El paciente tiene dolor, tiene tos, tiene una disnea total, ¿no? Hay un colapso pulmonar en un derrame pleural. Hay disminución en el área ventilatoria. Esto va a producir disnea ortopnéica. O sea, el paciente tiene disnea en reposo para serles más claros, ¿no? Si hay un derrame, puede haber una desviación del mediastino hacia el lado sano. ¿Entienden? El derrame va a producir una desviación del mediastino. Entonces el mediastino con todo su contenido, sobre todo corazón y grandes vasos, se va a ir hacia el lado sano, pero va a haber una alteración hemodinámica muy importante. Y esa alteración hemodinámica tan importante va a producir una insuficiencia cardíaca aguda y una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Por eso es importante diagnosticar y además sacar una radiografía de tórax inmediatamente cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿no? El neumotórax se clasifica en varios tipos de neumotórax. Puede ser espontáneo, puede ser traumático y hasta incluso puede ser iatrogénico, ¿no? El espontáneo puede ser primario o puede ser secundario a otra enfermedad. El traumático puede ser abierto o cerrado
Y el iatrogénico puede ser por punciones vasculares, pulmonares o postquirúrgicas. Yo trabajé muchos años en la terapia intensiva y una vez un colega trató de colocar una vía central por la subclavia. Y al tratar de colocar un catéter central por la subclavia, lastimosamente pulsó la pleura en ese intento y se produjo un derrame pleural muy importante y lesionó además el vértice del pulmón, la porción apical del pulmón. Entonces, no solamente se produjo un derrame pleural, sino se produjo un neumotórax. En realidad, no solo el neumotórax, sino un hemoneumotórax. Entonces, es muy importante también que nosotros con el tiempo vayamos aprendiendo muy bien a poner vías centrales, bien sea en la subclavia, bien sea en la yugular, pero no se olviden que por ahí cerca está la cúpula del pulmón y la cúpula pleural. Entonces, los derrames pleurales y los neumotórax a veces son iatrogénicos, es decir, producidos por el mismo médico. Por eso es que si no sabes hacer un procedimiento, mejor no te metas a hacerlo, porque podrías lesionar el pulmón, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ya les he mostrado los derrames, ahora les estoy mostrando los neumotórax. El neumotórax aumenta los receptores pleurales para el dolor y para la tos, o sea, hay dolor importante, ¿ya? Hay ingreso por la rotura pleural, ¿entienden? Porque ustedes ya saben, ya les he explicado muchas veces que las dos pleuras, la parietal y la visceral, producen una presión parcial negativa dentro de la pleura, en el espacio pleural, ¿no es cierto? Si yo quiero, voy a aumentar de tamaño. Entonces, lo que les quiero decir, las dos pleuras, imagínense que esta sea la pleura parietal, imagínense que esta, la de adentro, sea la pleura visceral. La función de las pleuras, como ustedes saben, es mantener una presión parcial negativa intrapleural, ahí mismo, o sea, dentro de la pleura. ¿Para qué necesitamos tener una presión parcial negativa dentro de la pleura? Para que el pulmón pueda hacer su compliance, ¿no es cierto? Para que el pulmón pueda extenderse sin ningún problema. Pero imagínense si hay una ruptura de la pleura, ¿no? Si hay una ruptura de la pleura, entra aire ahí adentro y entonces la presión que normalmente es negativa cambia, ahora se hace positiva. Y el pulmón lo que va a hacer es colapsarse, ¿no? O sea, hay un colapso pulmonar. ¿Entienden? Por eso es que ingreso de aire por la ruptura pleural. Esto va a producir un neumotórax, ¿ya? Va a haber disminución de la área ventilatoria porque el pulmón se casi colapsa, ¿no es cierto? Va a haber disminución de la expansión inspiratoria porque solo va a haber un pulmón que está trabajando, el otro pulmón está casi colapsado. Y por lo tanto va a haber disnea, va a haber cianosis, los signos semiológicos son importantes y hay diferentes grados de colapso pulmonar dependiendo de la ruptura pleural, ¿no? De qué tamaño es. Hay diferentes causas, grados de colapso pulmonar, ¿ya? Entonces, miren ustedes el neumotórax hipertenso. El neumotórax hipertenso, que ya es otro, es un colapso y compresión pulmonar homolateral, ¿no? Ahí, miren, hay neumotórax hipertenso, ¿ya? Miren cómo se desvía el mediastino, el pulmón se ha colapsado, hay un neumotórax hipertenso. En la inspiración, este pulmón pues no puede expandirse, ¿ya? Entonces el mediastino se viene hacia un lado. Solo está trabajando el pulmón sano, pero a media máquina, porque el mediastino se ha ido a ese lado. Miren cómo la presión está de aumentada, ¿no? A eso se llama neumotórax hipertenso. Hay un colapso y compresión pulmonar, como ustedes pueden ver, homolateral.
Entonces va a haber una disminución del retorno venoso y un aire pendular. Por eso se llama también tórax bamboleante a este cuadro. Importante. ¿Ya? Perdón. Entonces, en el neumotórax hipertensivo puede haber una lesión pleural, parietal o visceral. Miren ustedes. ¿Ya? En inspiración hay ingreso a la cavidad. ¿Ya? En expiración se produce un fenómeno valvular, no sale el aire. Entonces va aumentando y va colapsándose más el pulmón. Hay un desplazamiento del mediastino y va a afectar al pulmón sano. El retorno venoso va a estar disminuido. Esto va a producir un distrés respiratorio, cianosis, va a aumentar la presión venosa central porque hay un mal retorno venoso, no ha disminuido, y la presión venosa central va a aumentar, ¿no? Normalmente la presión venosa es entre 8 a 12 centímetros de agua. Cuando hay un neumotórax hipertenso, la PVC, la presión venosa central, pues se incrementa por encima de 15, ¿no? La presión arterial va a disminuir, el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, el neumotórax hipertensivo es una emergencia, digamos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un drenaje, colocar a través de una incisión en los espacios intercostales 4 y 5, en la línea axilar media, o hacer una pequeña incisión con un bisturí, y después con unas pinzas entrar hasta la cavidad torácica, colocar un tubo, y ese tubo hay que drenarlo a unos frascos que contengan agua, ¿no? Entonces más o menos viene así, desde la cavidad pleural, el primer frasco está con contenido de agua menos que el segundo frasco. Entonces lo que tratamos de hacer, y esto va hacia la aspiración, lo que tratamos de hacer cuando nosotros hacemos un drenaje pleural de esta naturaleza, lo que tratamos de hacer es retornar a la presión parcial negativa que tenía la cavidad intrapleural, ¿no es cierto? Por eso es que hacemos los drenajes pleurales, que son muy importantes. ¿Ya? Entonces, en la neumopatía restrictiva puede haber también depresión del sistema nervioso central, ¿no? Es otro tipo de lesión. Cuando hay lesiones del sistema nervioso central, aumento de la presión intracraneal, puede ser por un TEC, puede ser por una hemorragia, puede ser por un tumor, lo que ustedes quieran, ¿no? Hay una alteración del centro neumotáxico. Ustedes saben que el centro neumotáxico está a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, el bulbo raquídeo se inflama, se dematiza cuando hay este tipo de lesiones, ¿no? Y ustedes saben que el bulbo raquídeo está muy relacionado con el foramen magnum. Entonces, cuando el bulbo raquídeo comienza a hincharse, si vale el término, a inflamarse, el foramen magnum no le permite ir más allá de lo debido, porque el foramen magnum, ustedes saben que es un agujero bastante bien cerrado, no se va a expandir. Entonces, en este afán de inflamarse el bulbo, puede alterar el sistema neumotáxico. No solamente el centro neumotáxico, sino también el centro cardiocirculatorio, porque en el bulbo raquídeo tenemos los centros de la respiración, los núcleos que controlan la respiración y la cardiocirculación. Entonces, cuando hay una lesión del sistema nervioso central con aumento de la presión intracraneal, pues va a haber alteraciones en los centros neumotáxicos y cardiocirculatorios. Entonces va a haber una alteración en la frecuencia, en el ritmo, en la profundidad respiratoria, y no solo respiratoria, también puede afectar cardiocirculatoriamente a ese paciente. Hay una disminución, manejo en la respuesta al estímulo ventilatorio. Hay una disminución del mecanismo del suspiro, hay una neumopatía restrictiva, ¿no?
pero esto se produce en los pacientes que están muy deprimidos en el sistema nervioso, ¿no? Que tienen coma, que tienen un Glasgow por debajo de 7, que están en un coma profundo. Entonces hay una gran depresión tanto del sistema neumotáxico como cardiocirculatorio que se encuentran a nivel del bulbo requerio. Pero no solamente pueden ser traumas, ¿no? Pueden ser barbitúricos, anestésicos, drogas, como la cocaína, en fin, que cuando los pacientes inspiran mucha cocaína o se colocan mucha droga, etcétera, pueden intoxicarse hasta el extremo, ¿no? De producir una neumopatía intensa, restrictiva, ¿no? La obesidad, también la obesidad, grandes obesos que tienen sus abdómenes muy voluminosos, y lo mismo puede pasar en las embarazadas a término, cuando el abdomen está muy voluminoso, pues también va a haber alteraciones en la respiración y en la cardiocirculación. No se olviden entonces, si ustedes tienen pacientes con obesidad, van a encontrar que estos pacientes tienen una dificultad, una disnea muy importante cuando se les hace el examen físico. Claro, es que el abdomen tan voluminoso va a producir alteraciones en la ventilación y en la perfusión. Estos pacientes van a tener hipoxemia, en fin, ¿no? Hay una serie de alteraciones que tienen estos pacientes debido a la obesidad, ¿no? Y finalmente hacen cor pulmonar, es decir, no solamente afectan a la parte respiratoria, sino también afectan a la parte cardíaca, porque estos pacientes van a tener una insuficiencia cardíaca a consecuencia de la neumopatía restrictiva que tienen por la obesidad. Es muy importante también, ¿ya?